Y yo lo que veo que los niños de ahora necesitan más es muchas veces tiempo y actividades. Sí, ¿no? porque tenemos esta teoría de, cuando tenga 18 ya le hablaré de esto. Es un poco como el sexo, ¿no? Cuando sea Ajá. el momento, le hablaré de esto. O crees que se va a dormir a los 17 años con 11 meses Sí, y 30 días y que va a venir al lado del dinero y va a hacer ting y al día sí, siguiente ya va a va a saber cómo entender usar. todo. Y hay una autora argentina que se llama Clara Coria, que tiene un libro fascinante que se llama El sexo oculto del dinero, donde dice que el dinero está genderizado, o sea, que tiene género y que es un género masculino. Entonces, que los hombres en la cultura judio-cristiana manejan el dinero de la caja grande, ¿no? O sea, el dinero que se ve, el del viaje, el de la casa, el del coche, ¿no? Y que las mujeres manejaban el dinero de la caja chica. Hoy recibimos a una mujer que ha transformado la manera en la que hablamos del dinero y sobre todo la manera en la que nos relacionamos con el dinero. Sofía Macías es autora de la serie bestseller Pequeño Cerdo Capitalista, que by the way amo el nombre, con casi 1 millón de ejemplares vendidos y traducidos a varios idiomas. A través de su trabajo, Sofía ha ayudado a que miles de personas entiendan que las finanzas no son solo números per se, sino son una herramienta de libertad, de conciencia y, más importante aún, de autoconocimiento. Ella es periodista, consultora y conferencista. Sofía ha sido una de las voces más influyentes en educación financiera en Latinoamérica. Ha colaborado con medios como El País, Rolling Stones, Expansión, GQ y Entrepreneur, y su trabajo ha sido reconocido por Apple como agente de cambio por su impacto en reducir la desigualdad en la región. Pero más allá de los logros, lo que hace única a Sofía es su forma de unir el dinero con lo humano. Cómo habla de ahorrar sin miedo, de invertir sin perder el alma, de poner límites financieros desde el amor propio. Hoy vamos a hablar con ella de dinero y de relaciones, de los límites financieros en pareja, de cómo cuidar de los papás sin descuidarte a ti mismo, de cómo enseñarle a los hijos a relacionarse sanamente con el dinero y de cómo también darte ese dinerito para ti sin culpa. Porque en el fondo, hablar de dinero es hablar de energía, de merecimiento y de poder personal. Sofía, muchísimas gracias por estar aquí. Hola Mariana, hasta que se nos hizo, Exacto. esto estuvo muy, pero muy planeado. Es un episodio deseado. Exacto, deseado que nada más no se nos armaba y no se nos armaba por comunicación, por agendas, por lo que Sí, sí, queramos. el destino me archivó Exacto. sus WhatsApps, pero aquí estamos. Y además, casualmente nos topamos en diferentes lugares, de ahí fue cuando decíamos, no, no, sí hay que hablar, y ya hay que ponerle fecha. Exacto, pero bueno, justamente las cosas llegan muchas veces en un momento adecuado y ahorita que pues ya es un momento muy especial para Pequeño Cerdo Capitalista, porque digamos yo empecé escribiendo de finanzas personales cuando tenía 25 años, o sea, el primer libro lo publiqué a los 26, pero lo escribí a los 25 y Qué pues lindo. pasan cosas, o sea, Sí. cambia la vida, te toca cuidar a tus papás, ser mamá, y no es lo mismo las finanzas de soltera que las finanzas en pareja, que las finanzas cuando cuidas a tus papás. Y con hijos, Y ¿no? Es con otro hijos, bueno, nivel. ya. Sí, ahí tienes que tener mucho cuidado, no solamente con lo que dices, sino con lo que haces, ¿no? Sí. Porque ahí ya lo platicaremos, pero es muy interesante cómo la gente piensa esto de yo le voy a dar, ¿cómo le puedo dar educación financiera a mi hijo? ¿O cómo le puedo enseñar? Y lo piensan como si los fueran a sentar en una clase, Sí, cuando todos los días ya le están dando educación financiera con la forma en la claro. que manejas el dinero, Ahí ¿no? están todas las señales. Sí, A sí. ver, entrémosle por ahí, que fue justo de todos los temas. Hoy vamos a hablar sobre temas de relaciones y dinero. Y justo tú lo trajiste a la mesa. Empezamos por el tema de los hijos. Hablemos un poquito acerca de cómo y cuándo empezar a hablar sobre el dinero con los hijos. Pues mira, a lo mejor hay gente menos extrema, pero yo creo que yo empecé a hablar con el mini pig de Ajá. dinero cuando probablemente la pena se estaba balbuceando, ¿no? Porque al final yo sí he visto, y bueno, nada más, no nada más yo, o sea, la OCDE y también Aflatun, por ejemplo, que es una organización que se dedica a dar educación financiera, pues tienen un programa bellísimo sobre cuáles son las habilidades financieras que pueden ir aprendiendo los niños y literal tienen un apartado que dice de 0 a 5 años. O sea, desde los 0 años ellos empiezan. Entonces, por ejemplo, justamente al Mini Pig le regalaron una alcancía del Museo Interactivo de Economía. Silvia Singer, la directora, le Ajá. regaló su primera alcancía, ¿no? Ay, Entonces, él tenía su alcancía y a lo mejor no entendía tanto el concepto del dinero, pero pues le echaba las moneditas, lo contábamos, hablábamos de cosas y cada vez a su nivel les va subiendo un poco el tema, ¿no? Entonces, por ejemplo, eh, a él desde los 3 ya tenía un domingo.
porque necesitan entender, tener dinero para poderlo administrar. Claro. Digo, luego los abuelos arruinan todo, ¿no? Porque van y les dan dinero cuando sea. Pero entonces, de alguna manera ya saben que hay una cierta constancia y empiezas a hablar de para qué se puede usar y para qué no se puede usar. El otro día justamente fuimos al centro a ver las ofrendas del Día de Muertos y él estaba necio con que se quería comprar un perrito el que estaba ahí. Y pues nosotros tenemos ciertas reglas muy claras de cuándo sí se pueden comprar cosas y cuándo no. Por ejemplo, cuando vamos de viaje, en todo el viaje solo puede comprar una cosa. Él escoge la que quiera, pero es una. Y nada de que, ay, ya lo regreso. No, aprende a tomar decisiones también. Claro. Entonces, si esto te gusta lo suficiente, vas. Entonces, total, no era viaje, no era su cumpleaños, no era nada por lo cual le podíamos comprar algo. Entonces le dije, bueno, a ver, tú en tu alcancía tienes 274 pesos. Si te compras esto, este perrito de guau, 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 que tiene pilas, te van a quedar nada más como para un perrito y medio. O sea, ya no podrías comprar más cosas. Solamente te vas a renunciar casi a un tercio o casi la mitad de tu dinero. ¿Estás seguro? Sí, pero llegando a la casa me lo vas a pagar. O sea, yo no te lo voy a comprar, te lo vas a comprar con tu dinero. Sí, seguro, sí. Y llegó a la casa y sí fue como, yo creo que me ha de haber visto con cara de se arrepentirá y no me lo cobrará. Pero pues el señor de la tienda sí te lo va a cobrar. Claro. Él, ese no se va a arrepentir. ¿No? Entonces, creo que hay cosas que de repente nosotros subestimamos lo que los niños pueden aprender. Entonces yo te diría, bueno, a lo mejor no tienes que ser tan salvaje como yo, porque yo si le hablo a mi hijo de inversiones, tiene un cuento donde sale el monstruo de la inflación y él le tiene más miedo al monstruo de la inflación que al coco. El otro día estábamos hablando y dije, no, es que hay inversiones, pero entonces, o sea, si tú tienes el tema del ahorro y tú no inviertes tu dinero, viene el monstruo de la inflación y se lo come. Pero si lo inviertes, entonces crece. Y dice, pero si no crece mucho, se lo puede seguir comiendo poquito. Y yo, ¡ah! Este niño entendió el Claro, concepto. Yo sí. sí. Digo, pero también hay inversiones que te ayudan cuando sube la inflación, que van creciendo, como por ejemplo los sudibonos. Y entonces el monstruo de la inflación se vuelve bueno. No exactamente, pero digamos que al menos así lo puedes combatir, porque en algún momento me dijo, mamá, ¿le puedo dar un puñetazo al monstruo de la inflación? Y yo, mira, todos quisiéramos, pero Sí, eso no es posible. pero no, van a venir por ti. Exacto. ¿Y cuántos adultos no nos hablaron de inversiones hasta que ya estábamos a lo mejor en nuestro segundo o tercer trabajo? Entonces, creo que los niños entienden mucho más que nosotros por una razón muy simple. Ellos no tienen prejuicios financieros. Claro. Entonces, No hay tabús. no hay No hay tabús. cosas que les den miedo, angustia, ansiedad, etcétera, como los adultos, que hay un baggage, ¿no? O sea, muchas creencias, muchos temas metidos que hacen que la conversación sobre el dinero sea más difícil. Sí, porque el dinero o es escasez o es carencia O es o poder, fue o es control, autoestima. exacto, o es difícil. Acá es una cosa, ¿no? Simplemente. Y creo que ahí depende mucho de las dinámicas de familia, pero algo que yo he visto mucho es que a los niños ahorita no les estamos dando la oportunidad de desear cosas. Tienen tanto y tienen todo que justamente en un podcast platicando con alguien, ella, después del podcast estábamos hablando de los consejos para los niños y ella me decía, ¿sabes qué me di cuenta? Que a mi hijo le damos todo hasta sin que lo pida. Entonces, como él nunca tiene una meta, nunca tiene un deseo, pues por eso no ahorra ni va a ahorrar nunca. Entonces, a veces, darles demasiado también es un problema. Claro, no, totalmente. Además, yo creo que es muy distinto el que te den el pescado al que te enseñan a pescar. Y creo que la sabiduría, ¿no? Yo creo que para los niños podría ser el enseñarles a pescar, porque entonces eventualmente estás ayudándolos a esa autonomía, a esa soberanía del ser, de que ellos solitos puedan, ¿no? Conseguir su propio dinero. Sobre todo, estoy clavadísima ahorita con un libro de Joe Disney que hace justo todo esto de las Spartan Races y demás, y habla sobre resiliencia. Y entonces él habla mucho de que la confianza viene de la capacidad. Cuando tú te sientes capaz de hacer cosas, entonces pues tratas más cosas. Y a veces no les dejamos desarrollar esas capacidades, ni financieras ni de ningún otro tipo. Entonces, cuando ellos empiezan a sentir que pueden hacer cosas, se atreven a hacer más y tienen también muchas menos limitantes. O sea, de repente, no sé, le pregunto cosas al mini pig de qué se le ocurre, ¿no? De ideas como de negocios. Y a veces me dice cosas disparatadas y a veces me dice buenas cosas, pero digo, obviamente empezó como todos los niños diciendo que iba a vender sus dibujos. Y yo diciéndole, bueno, están muy bonitos, pero no sé si califiquen para tanto, pero justamente eso también de no creer que... Creo que todos habríamos sido de niños tanto artistas como emprendedores natos. Sí. Y en algún momento se perdió en el camino. No sabes, Marión, cuántos papás y mamás conozco
que el niño le salió emprendedor o la niña le salió emprendedora y les da vergüenza o lo truncan. Claro. Ay, no, es que me van a mandar llamar de la escuela porque anda vendiendo. Pues que te manden llamar. A mí me clausuraron mi changarro cuando tenía 6 años porque justo estaba vendiendo ahí levantaba mi mesita y vendía cosas, ¿no? Sí. Pero si nosotros mismos somos quienes decimos esto no se puede, esto no se debe y los limitamos, pues es muy difícil que ellos desarrollen este espíritu emprendedor o esta cercanía con el tema del Totalmente. dinero. Le estás cortando las alas, ¿no? Claro. O sea, de lo que pueden ser. Hay un tema como bastante interesante que pasa, ¿no? Con la crianza, que muchas veces los papás queremos que los hijos no vivan ciertas cosas que nosotros vivimos, ¿no? Y muchas veces por intentar compensar eso, luego a veces la regamos, ¿no? El famoso les voy a dar lo que yo nunca tuve. Exactamente. Entonces, ¿cómo se puede manejar de una forma adecuada ese tema de les voy a dar lo que yo nunca tuve? O sea, primero son personas distintas. Entonces Y va a tener una circunstancias carencia, distintas. exacto, en circunstancias distintas. Probablemente va a tener otras carencias. O sea, no vas a ser el papá o la mamá perfecta. Pero si a mí me preguntaras qué es lo que nadie de nuestra generación tuvo que ellos sí deberían de tener, es justo educación financiera. Porque eso sí no nos lo dieron. Deja tú si te dieron el Pony, Claro. el Nintendo, si no te trajeron nunca el microornito y te traumaste por siempre y por eso eres un adulto bien demente. Eres un adulto independiente con gustos bien dementes, como diría Vania Bashur. Y también por eso probablemente sí hay tanto kidult alrededor de los millennials y algunos de los centennials. Pero también tiene que ver con esta parte de la capacidad y el también no poder ser transparentes con lo que pasa en casa. O sea, muy probablemente a nuestros papás les tocó una época muchísimo más turbulenta que a nosotros. Yo estaba viendo unas gráficas de inflación de cómo era la inflación cuando yo era bebé y dije, no, bueno, los pañales costaban el triple al día siguiente. Claro, eran inflaciones brutales. Eran- Y en los 80s, o sea. Claro, o sea, no había, yo sé que no es un momento bollante de la economía, pero no había la estabilidad en diferentes temas que esta generación ha tenido. Probablemente también los millennials somos una generación que crecimos, o sea, entramos al mercado laboral justito en la crisis financiera de 2008 y luego nos volvió a tocar con la pandemia, ¿no? Y ahorita que si viene recesión o no viene recesión. Entonces, sí, efectivamente eso ha sido un mercado duro, pero eso no quiere decir que no se pueda construir en el camino ni tampoco se equipara a las crisis que hubo antes de alguna manera. Entonces, creo que más que desde lo que yo no tuve, a veces hay que ver la persona, qué es lo que esta persona necesita. Entonces, justo, o sea, si de repente también el tema de lo que yo no tuve, estás pensando en lo que a ti te gustaba y tú ansiabas. Y yo lo que veo que los niños de ahora necesitan más es muchas veces tiempo y actividades. O sea, yo creo que Y ahí tiempo de aburrirse, ¿no? Hoy en día cada vez sale más data de que ayuda a que se aburran. claro, y nosotros somos muy propensos a quererles resolver que no se aburran. ¿No? Somos los papás que le andan haciendo de payasos o que le dan la pantalla o que le dan el juguete o que todo el tiempo es ese rush de dopamina que no los dejamos que ellos mismos resuelvan ese tipo de situaciones. Y sin el aburrimiento es muy difícil desarrollar la creatividad, el emprendimiento. O sea, yo creo que ese gap entre te doy, pero también te doy las herramientas para que tú consigas, eso puede ayudar muchísimo, porque además creo que no hay nada más triste que la insatisfacción de tenerlo absolutamente todo, porque no conseguiste nada en el camino y esa satisfacción tú no se la vas a poder proveer a tus hijos. Entonces yo sí, la verdad es que en ciertas cosas estaba platicando en un podcast con alguien más que era papá y me decía, es que mi hijo es hijo único, nieto único, sobrino único, es el más chiquito del lado de la familia de mi esposo, con mucha diferencia con sus primas, que son todas mujeres. Entonces, bueno, consentidazo a morir. Pero justo esa parte de decirle, oye, necesitamos hacer un pequeño contrapeso con el mundo en general en el que estás viviendo y que te cuesten las cosas. Yo a veces hago cosas como que trato intencionalmente de que me tenga que esperar, ¿no? O sea, si yo estoy en la cocina y ¡mamá! Estoy haciendo algo, permíteme, Ahí ¿no? voy para allá. Sí. Ahorita, ¿no? Porque Sí, si sí, no sí, es dame como... chance, ahorita voy. Si nosotros como adultos nos cuesta tanto la tolerancia a la frustración, nos cuesta tanto retrasar la gratificación, nos cuesta tanto pensar a futuro, que son el tipo de herramientas que te ayudan a tener mejores finanzas, a emprender, a ser resiliente, pues imagínate a un
a una pulguita de No, casi 4 años. totalmente. Me encanta eso que dices de darles educación financiera, porque además creo que es fundamental a que puedan desde muy chiquitos exponerse a eso y verlos sin todos los rollos emocionales y no torcidos que luego ya no vienen después con la edad, ¿no? ¿Por qué crees tú que el sistema educativo no incluye educación financiera? Yo creo que porque no es prioritario, no es conveniente y de alguna manera también hay una parte medio, o sea, a ver, hay una escasez de recursos en general, entonces pues si ni siquiera saben de repente leer y escribir bien, pues ya imagínate que piensen o que desarrollen estas partes les cuesta mucho trabajo. Ha habido ciertas iniciativas, pero curiosamente cada vez que hay una iniciativa, pues como que o es muy chiquita o viene otra reforma educativa, ¿no? O sea, tengo iniciativa que es una serie de libros que yo hice justamente para primaria sobre habilidades sociales, educación financiera y emprendimiento, pues venían con un programa de hace 12 años que hubo una reforma educativa y que se iban a abrir espacios para que dentro de las horas que hubiera como algo parecido a una materia optativa donde pudieran ver emprendimiento y educación financiera o robótica o ajedrez, o sea, había como diferentes propuestas y cada escuela tenía cierta autonomía para hacerlo. Y incluso en los últimos años, en teoría, iban a incluir en la educación en general estos temas. Y de hecho no es tan difícil. O sea, por ejemplo, Ana María Lucerdi decía que, a ver, si les vas a dar sumas y restas, ¿para qué restan 4 manzanas y suman 3 peras y hacen no sé qué? Que hagan un presupuesto. Claro. O sea, es lo mismo, es la misma operación, pero aplicado a algo de la vida. O sea, no es que necesariamente tenga que haber una materia de educación financiera. Sí he visto escuelas donde a niños desde primaria o secundaria les dan educación financiera, les dan emprendimiento, y pues evidentemente son niños que se les da muy natural y además luego ¿Y hay salen. data? ¿Hay data de esos niños qué comportamiento tienen o qué resultados terminan teniendo o no? No, seguramente habrá estudios de eso, pero bueno, hay una escuela en Guadalajara que tiene ya más de 20 años y seguramente tendrá muchos niños emprendedores, pero sobre todo, pues por lo menos son niños que no tienen la barrera mental de no sé cómo se genera el dinero o forzosamente tienes que haber nacido en una familia con negocios o te tuvo que haber caído la Sí, herencia, o sea, como que algo externo, si no es algo de, ok, es que claro. al final el emprendimiento es simplemente entender que se pueden resolver problemas de otras personas y al entregar valor recibes a cambio pues una recompensa, Sí, ¿no? sí. Entonces eso es básicamente eso y creo que al final los niños sí pueden detectar muy fácil en sus comunidades, en sus familias, o sea, te preguntan siempre por qué esto, por qué el otro, y eso es porque hay cosas que no les hace match, ¿no? O que se quieren Totalmente. explicar el mundo. Totalmente. Y además, yo creo que también como niños, o sea, ellos están formando toda su realidad financiera del futuro, ¿no? Y generalmente esa realidad o esas creencias, eso todo se forma en los primeros años. Si los primeros años no los abordamos con un cuidado, con una atención de desarrollar esas habilidades financieras o esa educación financiera, como que se deja un poco a la deriva a que se haga el mapa del niño según las circunstancias externas. Y eso va desde que abrió una revista o escuchó al tío decir un comentario que no tengo dinero o al papá que dijo el dinero no crece en los árboles o cualquiera de esos, ¿no? De esas creencias, de esas frases. Y entonces se va armando un poco el mapa mental financiero del niño, un poco como pues a libre albedrío, Sí, ¿no? porque tenemos esta teoría de, cuando tenga 18 ya le hablaré de esto. Es un poco como el sexo, ¿no? Cuando sea el momento, le hablaré de esto. O crees que se va a dormir a los 17 años con 11 Sí, meses y 30 días y que va a venir al lado del dinero y va a hacer ting y al día sí, siguiente ya vas va a a ver cómo entender usar todo. las tarjetas y vas a ver cómo funcionan las inversiones. Pero yo creo que sí es un tema que primero te copian lo que tú haces. Entonces yo, por ejemplo, me da mucha risa cuando dicen, es que mi hijo quiere comprar todo. Y tú, o sea, cómo planeas tus compras y cómo te comportas enfrente de él. Si tú te compras todo y no Él va a hay estar viendo reglas eso. para lo que te compras, entonces es como, ¿por qué tú sí y yo no? O si le compras las cosas cuando hace berrinche, entonces, ok, si yo hago drama, entonces ya Me me va a compras algo. caer, ¿no? Entonces sí tiene que haber ciertas reglas, cierta estructura. Tú misma o tú mismo te tienes que educar financieramente para poderlo reflejar. Pero además tenemos muchísimas más herramientas que cuando nosotros éramos chicos no existían. O sea, cuando tú y yo éramos chicas, Mariano, o sea, había la cuenta Kids de 2, 3 bancos
Sí. que no te daban un peso partido Metías por la el dinero y mitad. lo metías en CETES o algo como muy estable, ¿no? Ni Algo muy, siquiera, o sí. sea, las cuentas de niños eran cuentas a la vista que no te daban rendimientos. Ahorita existe una versión de CETES que es CETES niños. También hay Afores. Hay un par de Afores que tienen como una versión de Afore para niños que invierten más a largo plazo. Pero pues, si tú le abres una cuenta de CETES niño a tu hijo, le pueden, o a tus hijos, le puedes. Así, en vez de que lo que le dan los abuelos, que se lo va a gastar en cualquier tontería, se lo pueden depositar ahí y puede comprar CETES, pero también puede comprar UDIbonos para que lo protejan de la inflación, o puede comprar bonos a más largo plazo, o puede tener el dinero en liquidez, o sea, en fondos como Bondía. Entonces, realmente hay más herramientas de las que nosotros teníamos Tuvimos. Y en también ese otra momento. cosa bastante característica de nuestra época, obviamente estoy generalizando, no digo que son todas las personas, pero también era mucho el tema de que las mujeres no manejaban el dinero, ¿no? Yo me acuerdo de ver a mi mamá, a las mamás de mis amigas, a las amigas de mi mamá, etcétera, etcétera, y era como que el dinero se encargaba el esposo, Y ¿no? eso me Y les parece. daban la caja chica y entonces las mamás, ¿no? Administraban el dinero de la caja chica. Te digo, no os digo que son todos Y porque luego entiendo que tenían su hay... guardadito secreto, Ajá, ¿no? exacto. Que a mí eso me parece tremendo, Y ¿no? O era sea, como alejar el dinero de las mujeres, ¿no? En cierto sentido. Y hay una autora argentina que se llama Clara Coria, que tiene un libro fascinante que se llama El sexo oculto del dinero, donde dice que el dinero está genderizado, o sea, que tiene género y que es un género masculino. Entonces, que los hombres en la cultura judio-cristiana manejan el dinero de la caja grande, ¿no? O sea, el dinero que se ve, el del viaje, el de la casa, el del coche, ¿no? Y que las mujeres manejaban el dinero de la caja chica, que es el dinero que tiene muchísima responsabilidad porque es un dinero finito de hazle como puedas, pero que alcance para el súper, para los uniformes, para las clases, para todo lo de la casa, de mucha responsabilidad, de mucha administración, pero de poca visibilidad, claro. ¿no? Y además ese también es un tema, ¿no? O sea, como que tradicionalmente, si bien las mujeres tenemos mucho este papel de que somos muy buenas administradoras y a lo mejor hasta cuidadoras en cierto sentido, pues los agentes de seguro siempre quieren que esté o sea, que en una pareja tradicional, o sea, que esté la esposa, ¿no? Porque es la que presiona de, oye, sí, pensemos a Sí. futuro, los hijos, qué va a pasar. Pero ahí sí hay bastante data de que las mujeres tendemos a ser más adversas al riesgo. Entonces, a la hora de invertir no nos aventamos. Digo, perdemos menos dinero justamente Claro. porque no tenemos así el ego de, sí, yo, el riesgo, Vamos, sí. yo soy Juan Camaney. Pero también tenemos esta otra parte de muchas veces nos quedamos cortas a la hora de las mujeres independientemente económicas, más bien económicas, con independencia económica, eh, pues normalmente se quedan cortas para el retiro, obviamente porque hay menos años de trabajo, porque eres la que interrumpe tu carrera, si hay hijos, si hay alguien a quien cuidar la familia, o etcétera, pero también porque a la hora de invertir, como que te quieres ir a lo más conservador y entonces a veces puedes llegar a perder ganancias, ¿no? Entonces sí hay diferentes patrones en cuanto a cómo manejan cómo manejan el dinero los hombres y cómo manejan el dinero las mujeres. En generaciones hay mucha diferencia. Los millennials solíamos ser así como, ay, experiencias, es lo que más importa. Obviamente los millennials, yo soy millennial geriátrica, entonces ya estoy llegando, los que están llegando a los TAS, pues ya no puedes vivir tan así, entonces ya están empezando a evolucionar a, ok, tenemos que empezar a ahorrar para el retiro, tenemos que pensar un poquito más a futuro, pero curiosamente la generación Z pues es un poco distinta, ¿no? O sea, a lo mejor no se endeudan tanto por comprar o por estar tan a la moda, no tienen tanto este tema del fast fashion. Claro. Digo, sí se compran labubus y tarugadas, pero digamos que no exactamente igual que el tema millennial de Sí. todo experiencia, sino más como una cosa de una vida pausada. Tienen este tema del soft saving, que es como sí ahorrar y pensar un poco al futuro, pero no sacrificarte al extremo para Sí. pensando en un futuro y Como la sin, generación X, ¿no? Que era casi claro, casi que vende tu alma con tal de ese del retiro. sueldo, ¿no? Ajá. Y con tal de Sí. tener un buen retiro, ¿no? Sí, que hoy en día también, no sabemos generaciones que tampoco tienen garantizado ese retiro, ¿no? Que trabajaron toda su vida, ¿no? Y eso está también, pues, choqueante, ¿no? Que de repente quiebra algo, quiebra el banco, ¿no? Por eso creo que también todo el tema de las criptomonedas vino con tanta fuerza, ¿no? Por el tema de que es descentralizado. Ya no es como, ay, hay una crisis, Lehman Brothers quebró, ay, perdón, ahí tenías tu dinero, perdón, ya no puedo hacer nada por ti, ¿no? Claro. Hoy en día, pues, bueno, existen, ¿no? O sea, salen alternativas que estén descentralizadas para que no puedan haber ese tipo de decisiones, ¿no? Arbitrarias. Claro, es como una visión del mundo. O sea, es chistoso porque justo por la crisis global de 2008, que justo tronó Lehman Brothers y tronaron un montón de instituciones financieras, coincide con
con cuando surge el primer paper de Bitcoin, ¿no? Entonces, había una gran desconfianza en el sistema. A mí lo que me parece curioso es que este sistema descentralizado, que era como tan antisistema, punk, etcétera, pues ahorita ya es lo más institucionalizado del mundo, ¿no? O sea, ya tienes ETFs regulados que cotizan en la bolsa de Estados Unidos. Al final, el mercado cripto siempre aplaude cuando hay ya inversionistas institucionales que llegan o fondos grandes que llegan al tema cripto. Entonces, yo creo que al final los seres humanos, el dinero es también un tema de confianza, ¿no? Entonces, si bien en el sistema financiero ha habido diferentes crisis de confianza y Bitcoin es de alguna forma un sistema pensado en que confías por lo menos en esta descentralización, en que no puede estar una sola persona, pues al final nada es infalible, ¿no? Y esa es parte de gestionar el riesgo y parte de entender que... De tomar esas decisiones. Claro, ¿no? pero ahí es curioso porque, o sea, como que nosotros tomamos muchas decisiones pensando en que no va a haber un futuro, ¿no? Y creo que eso, o sea, la falta de perspectiva de futuro, la falta de pensar que sí vamos a llegar, que es mucho más probable que vivas arriba de los 80 años a que mueras joven y dejes un bello cadáver, es mucho más alto. Esas son cosas que a veces nos meten el pie a la hora de planear con nuestras finanzas, porque si bien no se trata de sacrificar todo para el futuro, sí necesitas llegar a un equilibrio en el que puedas disfrutar las cosas prioritarias que tienes o lo que realmente a ti te gusta. Sí, sin hipotecar ese futuro. Claro. Y ahí hablamos acerca del segundo bloque de las relaciones, la relación con nosotros mismos en relación al dinero, ¿no? Un poco agarrando esta analogía como de Substance, ¿no? Me encantó. O sea, justo me pareció la mejor analogía, por ejemplo, con el tema de ahorro para el retiro. Exacto. Es de qué forma ahorita, o sea, te das el gustito a ti o te das esa inversión en ti ahorita, pero le estás robando, entre comillas, o le estás quitando a tu yo del futuro, porque eventualmente, ¿no? O sea, quizás ahorita estás más en tus años productivos y el día de mañana, ¿qué? ¿No? Entonces siento que esa analogía de The Substance, o sea, aplica mucho para temas financieros. Claro. Y creo que ahí el problema no es el gustito, el problema no es el viaje, el problema no es el café, el problema no es la ropa o el concierto, la exposición de arte o lo que sea. El problema es que queremos todo al mismo tiempo. Y eso es lo que no se puede. O sea, creo que las personas creen que el ahorro es un tema de privación y de, todo lo tengo que hacer para el futuro, pero es un tema de prioridades. ¿Qué es lo más importante para mí en este momento? ¿A qué le dedicaría la mayor parte de mis recursos? Y qué, pues lo voy a dejar fuera porque al final hay que elegir. Y muchas veces es muy chistoso porque evidentemente sí hay gastos que disfrutamos y que hacemos y que a lo mejor dices, chin, a lo mejor me estoy pasando, pero hay otros que es completo descuido. O sea, estaba yo platicando con una mujer que tiene un hijo que me dijo, no, es que no, Sofía, yo no puedo ahorrar nada porque yo no voy a recortar en la escuela de mi hijo, no voy a recortar en sus clases, no voy a recortar en tal. Ok, todo eso me parecía bastante esencial. Y de repente seguíamos platicando y me dijo, ay, no, se me olvidó pagar la tarjeta. Y yo... No, eso es esencialísimo. ¿Cuántas veces se te ha olvidado pagar la tarjeta en el año? No, pues como 3. No, pues multiplica 3 por 400, ¿no? O sea, porque eso es más o menos la comisión de pago tardío sin los intereses, ¿no? Sí. Entonces digo, le estás regalando al banco al año por lo menos 1,200 pesos, que según tú no tienes dinero para ahorrar. 1,200 se puede pasar mucho poco, pero a lo que me refiero es que con esos descuidos, de repente estamos tirando dinero que ni siquiera es que lo estemos gastando en algo que nos fascina. Si te da culpa o no culpa después, si te pasaste o no te pasaste, esa es otra cosa. Pero ese gasto no tendría que haber existido porque al único que enriqueces es a la orden de los banqueros en yate. Así que no tiene ningún sentido. O sea, como que sí tenemos que tener un cierto cuidado con el dinero porque de repente no sabemos ni en qué se nos va el dinero. O sea, ese tema del registro de gastos, únicamente el 20% de la gente en México tiene registro de gastos y presupuesto. El resto, así como que es un acto de fe. ¿Quién sabe en qué se va el dinero? No, sino que es muy impresionante cuando haces el registro de gastos, se te cae la quijada en la cantidad de quizás pendejadas que estás gastando,
que luego no son tan necesarias o cosas que te pudiste haber ahorrado o no, porque obviamente en cositas de 100, 200 pesos empieza a sumar y luego al final ya es un monto mucho más grande, ¿no? Entonces O que creo no que ves la frecuencia, ¿no? O sea, como que sí. dices, ok, sí me gusta gastar en esto, pero a lo mejor no diario, no cada 3 días. Entonces, justo el registro de gastos, o sea, en los hábitos del pequeño cerdo capitalista, una de las cosas que hacemos mucho es insistirles en que si bien tenemos que hacer una planeación grande donde a lo mejor haces tu visual board del año primero, eso luego lo bajas a 3 principales metas y eso luego lo bajas a un presupuesto, ok, esto cuánto cuesta y cómo lo meto en cómo gasto el dinero en tus hábitos diarios, sobre todo si ahorita no sabes en qué se te va el dinero, necesitas por lo menos por 3 meses estar anotando todos los días en qué se te va el dinero. Claro. Digo, hay formas más tecnológicas de hacerlo, hay aplicaciones que pues pueden jalar la información de tu estado de cuenta ¿Qué y pasa cosas con por la eso. famosa frase de ahorita no tengo tiempo de hacer eso? Estoy al borde, quiero llevar las cuentas, pero estoy al borde, te voy a inventar, ¿eh? Con hijos, con chamba, etcétera. ¿Cómo puedes abordar ese tipo de situaciones? Porque obviamente, pues el gasto es, o sea, es prioritario, es tu relación con tu interacción con el mundo en el día a día, o sea, ¿no? Estás gastando por lo menos a la semana, algo estás gastando, comida, agua, la renta, la luz, yo qué sé. Normalmente en este tipo de temas, o sea, a mí justo el dinero y el tiempo me parecen los recursos más importantes de administrar porque pues generan muchos otros resultados. De hecho, por eso justo el planner del método pequeño cerdo capitalista, ¿no? O sea, porque se organiza tu tiempo, tu dinero y tus metas una semana a la vez porque son cosas muy importantes. Pero yo creo que hay dos cosas. O agarras sistemas que te facilitan las cosas. Ejemplo, ya no te pelees con si vas a ahorrar o no. Domicílialo. Empieza con una cantidad pequeña y eso no te va a quitar tiempo. Lo vas a hacer una vez 5 minutos, Y lo ya. puedes hacer a través de CETES Directo en una sociedad financiera popular o incluso, pues bueno, ya si es más a largo plazo, un plan personal de retiro o algún portafolio lo puedes domiciliar. Entonces, y eso ya, ¿no? O Sí, sea, ahí ni está. tiempo ni nada. Y aunque no sea una cantidad muy grande, ¿no? El tema de los gastos, a lo mejor puedes decir, oye, ok, no tengo tiempo de hacerlo todos los días. Una vez a la semana, métete literal a tu aplicación y checa en qué se fue el dinero. Y aunque no tengas un registro súper claro, ese acto de conciencia que te va a tardar 5 minutos en una semana, por lo menos vas a decir, ok, esto o tengo que desactivar mi tarjeta o este cargo ya lo tengo que cancelar, pero mínimo vas a encontrar algo que hacer. Pero si te pasas el año y el año así, o sea, lo que pasa es que cuando nosotros no le invertimos tiempo al dinero, los bomberazos nos quitan Mucho muchísimo más, tiempo. claro. Las emergencias, el no saber dónde están los papeles. Entonces, no te digo que lo hagas, ni siquiera que le dediques 15 minutos a la semana, que eso sería ideal, pero por lo menos 10 minutos cada mes va a ser un cambio. Ok, me gusta. ¿Y cómo, esa es un, digamos, una práctica que podemos hacer? ¿Existe algún otro ritual o alguna otra práctica constante que nos ayude a estar mejorando nuestra relación con el dinero? Porque eso cuando ya te sientas a hacer esa planeación es porque ya traes pues, una relación relativamente sana con el dinero, ¿no? ¿Qué pasa cuando evadimos todo el tema de las cuentas? ¿O qué pasa cuando no queremos ni meternos al banco ni ver la tarjeta de crédito? O sea, ¿qué Yo creo pasa que el con ese tipo de mejor camino comportamientos? para hablar de dinero con otra persona, para empezar tu propio camino financiero, no es cuánto gasto y cuánto gano. De hecho, a mí hasta los presupuestos me aburren un poco, sé que son necesarios, pero no es mi parte favorita. Pero incluso las investigaciones de economía del comportamiento lo que te dicen es lo más importante que tienes que hacer es tener metas. Y a lo mejor no nos educaron para pensar realmente en qué es lo importante para nosotros, cuáles son nuestras prioridades, quiénes somos, cómo se conectan las metas a la vida que queremos tener. Pero si tú te tomas ese tiempo de pensar en tus metas, va a ser mucho más fácil que entonces ahora sea más fácil ahorrar, porque cuando tú tienes un objetivo, entonces todos los objetos brillantes que tienes alrededor ya no se ven tan tentadores. Cuando tú tienes un objetivo es más fácil decidir en qué vas a invertir. Y también es más difícil que digas que sí a todo, ¿no? Es más fácil poner límites financieros cuando tú tienes una meta clara. Entonces, para mí, lo esencial que tienes que hacer es tener tus 3 metas: qué quiero, cuánto cuesta, cuándo lo quiero lograr y qué cambios voy a hacer con mi dinero para llegar a ese objetivo. ¿Y por qué las metas también funcionan mucho en el dinero, en pareja, cuando quieres a lo mejor cocoguachar a alguien de tu Sí. familia? Pues porque a todos nos gustan hablar de nuestros sueños, de las cosas que realmente anhelamos, de lo que queremos hacer. Si yo te digo, Marión, eres una gastalona, no se puede, no sé qué, ay, me vas a decir, ay, ya viene esto otra vez. Claro. Pero si te digo, oye, Marión, ¿qué es lo que más amarías hacer el próximo año? ¿O qué es lo que más amarías hacer dentro de 5 años? ¿O qué cosa quieres hacer en tu vida que no te quieres morir sin haberla cumplido?
pues probablemente ahí la plática diga, o qué es, no sé, a lo mejor puede ser, si estás empezando con alguien una relación, oye, ¿cuál es el lugar del mundo que siempre te hubiera gustado conocer? Y vamos a bajarlo a una meta. Oye, si vamos a lo mejor si es muy lejos o muy caro, pues bueno, no este año, ¿no? Pero Sí. el próximo año, creo que eso puede ser un gran inicio de una plática, porque justo a nadie nos gusta que nos estén juzgoneando con cómo manejamos el dinero y todos secretamente sabemos que podríamos mejorar. Pero sí nos gusta hablar de esas cosas que nos gustaría lograr. Claro. ¿Y por qué el dinero tiene estos tintes extraños, confusos, em, turbios, ¿no? En donde, por ejemplo, justo ahorita dijiste, a todos nos gustaría manejar el dinero mejor que lo manejamos, por ponerte un ejemplo. O siempre trae una carga energética el dinero, ¿no? Positiva, negativa, pesada, no pesada, etcétera. Porque les atribuimos superpoderes al dinero. O sea, si tú le Por la preguntas... cultura, por el sistema, por nosotros, por nuestra familia, por todo. Bueno, el dinero significa muchas cosas. O sea, al final, en la prehistoria, pues, ¿cómo hacían? Pues trueque, ¿no? O sea, y de repente se dieron cuenta que a lo mejor no era tan equitativo cambiar una vaca por 2 manzanas, y entonces dijeron, necesitamos algo que lo Una pueda moneda. equiparar. Y al principio fue sal, y fueron conchas, y fue cacao, y ha habido muchísimas cosas, hasta que se crearon las monedas. Entonces, de alguna forma, el dinero encapsula este valor, este sustento. Hay gente que pues evidentemente cuando tiene esta escasez es que, ay, no tengo dinero, pero no entendemos que el dinero representa valor. Entonces, como tú tienes la capacidad infinita de generar valor, podrías generar dinero Muchísimo dinero. de muchísimas maneras, ¿no? Y esto no es pensamiento mágico, simplemente Sí. es un intercambio, ¿no? Y muchas veces el problema es que conocemos pocas formas para generarlo. Pero dado que el dinero también representa el sustento, la supervivencia, otras cosas, pues entonces ya se vuelve un tema de control, se vuelve un tema de poder, se vuelve un tema de que tienes que usarlo muy sabiamente porque si no, qué culpa, qué horror. Entonces le depositamos un superpoder al dinero que no es. O sea, de repente le depositamos al dinero el poder de ser casi casi un terapeuta, una meditación, o sea, como cuando estamos tristes, compramos, ¿no? Cuando estamos felices para celebrar, compramos. Entonces, el chiste es que les damos como, hacemos terapia de compras porque creemos que el dinero puede cambiar nuestro estado de ánimo. Y a lo mejor sí nos sentimos felices durante 48 horas porque te genera un Lo que pico dura. de Sí. dopamina comprar. Pero después de estas 48 horas, el único estado que cambia es el de cuenta. Así que tenemos que entender al dinero no como este Dios superpoderoso, sino como un recurso. Y los recursos se pueden usar inteligentemente o se pueden desperdiciar. Sí. Y eso va para el tiempo, para el dinero y para la energía también. Claro. Entonces, yo creo que al final cuando tú lo ves así, a mí me encanta una frase de Brooke Castillo que dice que en cualquier situación de que tiene que ver como que con el dinero o incluso de la vida, están los números o están las matemáticas y el drama. Entonces, si tú quieres bajarle el drama, tienes que subirle a los números. Y normalmente cuando bajas la parte numérica, pues Sube el drama. sube el drama. Está Entonces, buena esa, ¿eh? Me gusta. a mí me gusta mucho porque es muy real. O sea, como que yo me acuerdo mucho que al principio de mi matrimonio, o sea, yo estuve casada, más bien, he estado casada con mi esposo ya durante 10 años, pero pues al principio fuimos novios, luego nos fuimos a vivir juntos. Y ahí como que yo sí siempre, cada vez que teníamos como un cambio de estatus, yo hablaba de dinero. Y entonces él era como, ay, qué rara esta mujer, ¿Por qué o ay, van a qué sacar la incómodo. conversación? Y siempre me decía, ay, no hablemos. O sea, cada quien va poniendo, yo no, cada quien va poniendo mangos. O sea, Hablemos. hablemos, cuentas, todo, ¿no? ¿Cómo nos vamos a organizar? ¿Quién paga qué, cómo le hacemos? Y cada vez que cambiaba nuestra situación de vida, yo como que actualizaba el tema del presupuesto. Y me acuerdo mucho que en uno de nuestros cambios de vida veníamos de rentar y nos regresamos a vivir en la casa que habíamos comprado y los gastos cambiaron. Entonces yo decía, oye, está muy desbalanceado, necesitamos hablar. No, pero tú, no sé qué. O sea, como que él lo vivía desde el punto de vista de no valora, ¿no? Ya, sí. Y entonces yo saqué mi bonito presupuesto anual y le dije, mira, estamos gastando al mes esto, esto y esto y esto, pero hay este gasto anual que hago yo que desequilibra esto de esta manera. Entonces, vamos a enderezarlo y vamos a ver cómo lo hacemos, ¿no? Y entonces él era como, ok, sí.
O sea, en números no lo veo como un reclamo. Claro. Estoy entendiendo que, pues sí, a lo mejor te tocó pagar el predial, que es más gasto que ciertas cosas chiquitas. Ok. Entonces, en ese tipo de temas, las personas que de repente dicen, no, es que mi pareja no quiere hablar de dinero, primero metas para que estén suavecitos. Y luego el tema de busquemos los números reales del asunto. Me encantó eso, de mientras más números baja el drama, mientras menos números sube el drama, y siento que 100% tiene toda la razón, ¿no? O sea, cuando estás evadiendo la conversión con tu pareja o estás evadiendo meterte a tu cuenta de banco, etcétera, hay un drama gigante. Te metes a hacer tu presupuesto, lo aterrizas, etcétera, y se elimina esa ansiedad. Adiós, bye. Y a mí hay mucha gente, Marian, que me dice, este comentario me dio mucha risa, pero al mismo tiempo lo entiendo mucho. Me decía, Sofía, o sea, me encanta lo que dices, pero yo no quiero registrar mis gastos porque no quiero enterarme de que no me alcanza para mi estilo de vida. Pero entonces no le alcanza que lo está financiando con la tarjeta de Claro, crédito. por O sea, supuesto. y Pero está entonces, pagando intereses de más, sí. claro, y al rato no le va a alcanzar ni para el mínimo, pero más allá de esto, porque habría muchas salidas para eso. Habría, ok, reduzco mis gastos o busco una nueva fuente de ingresos o veo si realmente todo lo que estoy gastando me importa. Es necesario, O hay ¿no? cosas que, Sí. chin, ¿cómo se me fue esto? Que había una chava que tenía no sé cuánto pagando una suscripción que no usaba. Me dijo, la cancelé y me ahorré 6,000 pesos para el siguiente año. Ve. Que dices, bueno, o sea, tampoco está tan grave. Claro. No, pero es el tema del tiempo, de ir a cancelar la suscripción, porque luego también te la hacen cansada, ¿no? O sea, es facilísimo suscribirte a cualquier cosa y te la hacen imposible, Tip ¿no? de la vida, normalmente en casi cualquier cosa que te suscribas, en tu perfil hay una forma de cancelar. No. O sea, ¿con qué te metas? Ni siquiera Sí. no le hables a la señorita, no hables al Nada, call ahí center, directo. no, en el Sí. perfil. Ok. Y entonces, ahora pasemos al tema de pareja, ¿no? O sea, ya estás tú con tu propia relación con el dinero, etcétera, etcétera. Ahora estás con una persona que tiene quizás otro patrón de gasto, otras creencias sobre el dinero, ¿no? Otra Otra educación, en su casa educación. el dinero se usa de una Exacto, manera, claro. exacto. O sea, otra concepción completamente distinta. ¿Qué pasa ahí con las relaciones de pareja? Yo creo que el tema es que necesitamos poner las cosas sobre la mesa, o sea, nombrarlas, porque hasta que no Se verbaliza. se verbalizan es muy difícil y también es muy fácil asumir. Entonces, yo creo que siempre ponerte en este punto de, ok, yo observo que cuando te digo X cosa, te molestas. Esto es así, no es así, y si es así, ¿por qué? O sea, como que si tú lo abordas desde la curiosidad, más que desde el juicio, es más fácil hablar de dinero. Y también uno tiene que entender que su camino financiero no es el mismo que el de su pareja. Claro. O sea, yo tengo muchísimos alumnos y alumnas que se frustran porque, claro, ellos llegan súper emocionados a su casa de, vi tal clase, Sí, mira. ahora vamos a invertir en fibras porque dejan más que tal cosa. Y la pareja es como que, ¿de qué me estás hablando invertir si Sí. yo lo que quiero es gastar o yo no quiero hablar de dinero? Entonces también tenemos que tener esa paciencia de que no tenemos que ser clones financieros. Cada quien tiene su proceso y tú puedes compartir desde lo que te está funcionando, pero no imponer. Sí. Y puedes platicar y preguntar, porque también, mira, nos pasa con todo en la pareja, no solamente con el tema del dinero, nos pasa con nuestras reacciones emocionales, nos pasa de repente con las prioridades, con el sexo, con todo, ¿no? Que tú estás asumiendo una cosa, te estás haciendo una historia y la Y otra es otra. persona, Sí. es otra. Entonces, de repente nos casamos o nos arrejuntamos o nos enamoramos o vivimos en poliamor, lo que sea, con gente que ni sabemos cuáles son sus metas, nunca les hemos preguntado cuál es su plan de vida, cuál es su estado financiero en este momento, cuáles son las cosas en las que les encanta gastar y cuáles son las cosas en las que odian gastar. De repente hacer este juego de pareja, como de hacerse preguntas, puede ser muy revelador para ver con quién te estás casando. Yo tengo unos amigos que estuvieron de novios 9 años y tronaron prácticamente a los 6 meses de irse a vivir juntos. Porque, pues sí, tenían prioridades muy diferentes. Ella, Hay que gastar, sí. claro, ella necesitaba como la seguridad, lo que quería era comprarse un inmueble y él lo que quería era emprender y arriesgar y viajar y nunca lo hablaron antes de irse a vivir juntos. Entonces, pues eso evidentemente no iba a Mueve. ser algo... Tienes que hablar de dinero hasta para entender el plan de vida de tu pareja. Y bueno, evidentemente nos vamos a agarrar del chongo. Pero creo que ahí, como en todas las conversaciones, o sea, me acuerdo mucho que justo en terapia de pareja me enseñaron en algún momento una fórmula que era, cómo, o sea, decir, yo me siento de X manera
cuando tú, una acción, ¿no? O sea, cuando haces qué Sí, tal cosa. y necesito tal cosa, ¿no? O sea, esta fórmula de, no sé, yo me siento insegura cuando tú das el tarjetazo por cosas que no hemos acordado, necesito que platiquemos de los gastos antes de hacerlos, ¿no? Claro. Entonces, no, eres un gastalón o Claro, eres sí, un ya cuando entra el inconsciente. ataque, ya adiós, ¿no? Ya Sí. valió. Entonces, creo que esa parte ayuda mucho a entender. Y también creo que hay cosas de las que las parejas sí tendrían que hablar. O sea, si te estás viendo a largo plazo con alguien, las metas son importantes, obviamente el estado financiero, como hablamos, pero ¿cuál es nuestro plan de retiro como Sí. pareja, no? ¿A dónde quieres llegar? Porque a lo mejor no sabemos la situación de la pareja, a lo mejor uno o una aporta más que el otro, pero en esto que decías, ¿no? La generación anterior, pues bueno, tú confiabas en que hubiera seguro de vida, confiabas en que estuvieran ahorrando para el retiro, pero pues había una dependencia económica donde no se tenía nada de información. Nada. Y deja tú si se divorcian, si no se divorcian, si se separan, no se separan. A lo mejor estás casada con la persona más maravillosa del mundo, pero si esa persona fallece, se me contaron una historia terrible de una señora, dice que obviamente murió su marido, lloró, 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 pero dice que nunca lloró tanto como cuando llegó al súper y no pudo pagar porque estaba cancelada la tarjeta. Porque estaba sobregiradísima y nadie le había dicho que la tenía que cancelar. Y a veces no tienen esa información de las cuentas. También en el Wall Street Journal acaban de poner el caso de una mujer con un postdoctorado que era especialista en lenguas y enseñaba ruso y también yiddish, y murió el marido que manejaba absolutamente todo. O sea, y ambos trabajaban, ambos aportaban, pero él manejaba las finanzas de la casa y ella pues ha tardado más de 2 años en poder desenmarañar más o menos cómo están las finanzas y sufriéndole un montón. Entonces este es un tema que sí se tiene que platicar, que no se puede delegar al 100%, que tiene que ser algo compartido. Ay, que le tienes que entrar, o sea, tienes que agarrar el toro por los cuernos, ¿no? Te digo, y eventualmente darle la vuelta a este tema de que las mujeres no son las que tocan el dinero, ¿no? Que es este tema cultural del que venimos y que afortunadamente estamos saliendo y estamos evolucionando, ¿no? Ahora, ¿qué es lo que nos dice nuestro patrón de gasto y nuestro patrón del dinero que generamos sobre creencias, sobre significados acerca del dinero? Porque creo que el dinero al final es un espejo de mil caras. Y lo que menos realmente es el dinero en sí, sino el dinero es seguridad, es protección, es estatus, es poder, es lo que quieras. Para algunas personas es maldad, es lo que quieras, ¿no? Entonces, muchas veces, por ejemplo, el caso de la mujer que hablabas, que ella quería una casa porque quería esa seguridad, ¿no? Pues ella quizás lo que estaba buscando a través del dinero era seguridad, y el otro, que era emprendedor, quizás quería, no sé, buscar aventura, reconocimiento, yo qué sé, ¿no? Entonces, ¿qué pasa con el verdadero significado, lo que hay de atrás, ¿no? Este espejo de mil caras de lo que representa el dinero. Es que creo que al final justo lo que acabas de tocar es que le estamos nosotros colgando moñitos y es un espacio donde reflejamos también de repente nuestros deseos y nuestras carencias, ¿no? Entonces, al darle tanta carga, al sobrepensarlo tanto, pero no en el aspecto práctico, sino en todo lo que significa, pues acabamos teniendo una relación muy extraña. Digo, hay gente que tiene relaciones muy sanas y que les encanta, y que se divierten y que digamos que lo tienen en una justa dimensión, pero para la mayoría también le cargamos mucho las cosas en las que creemos que no somos buenas. Es que yo no soy buena con los números, ¿no? Y bueno, no necesariamente tiene todo que ver con los números. O sea, una que he escuchado muchísimo es que las mujeres, que nos cuesta trabajo ganar dinero. Eso también. Como si solo por el género te cuesta trabajo. Entiendo que hay una diferencia de sueldos y entiendo toda esa parte. hay pero una también brecha hay una creencia, salarial ¿no? fuerte, pero, o sea, también tiene que ver con, las mujeres sí le damos un cierto significado al dinero, o sea, lo queremos separar tanto de las relaciones porque nos han dicho que no podemos parecer interesadas, ¿no? Por ejemplo, y eso es algo de las peores cosas que le puede decir a las mujeres, que puedas parecer interesada. Entonces, Qué a mí, por sucio hablar de ejemplo, dinero. claro, y además es como, no lo estás haciendo con una buena intención. Si te acercas a una amiga y le dices, oye, tú eres buenísima
para el tema del arte y los talleres y demás. ¿Qué te parece si le vendemos a una empresa esto y yo por la conexión gano una parte y tú con tus talleres ganas otra? Gente diría, no, ¿cómo puedes usar a Marión? Eres una pequeña cerda capitalista. Pero en realidad, oye, qué mejor deseo que decir, oye, que mi amiga y yo seamos millonarias. O sea, ¿para qué quieres que, ay, sí, nos queremos mucho, pero entonces no hablamos de dinero? Entonces Sí. no tienes la suficiente confianza. Hay un tema fascinante de esta autora que te decía de Clara Coria, que en su libro dice que por la cultura judio-cristiana de donde venimos, hay dos tipos de mujeres. Está la Virgen María, que es tan santa y Claro. tan pura que se embaraza del Espíritu Santo, y está María Magdalena, entre comillas. Hoy en día ya se resignificó desde hace varios años, pero tomamos el tema colectivo, sigue pensando que era la prostituta del pueblo, ¿no? Entonces, la mujer de la vida doméstica es la Virgen María y la mujer de la vida pública es María Magdalena. Hoy en día, la mujer de la vida privada es una ama de casa y la mujer de la vida pública es una profesionista que ¿qué hace? Intercambia un pago por un servicio. ¿Y qué hace una prostituta? Intercambia un pago por un servicio. Entonces, lo que dice Clara es que está muy manchado el tema del dinero en las mujeres porque siempre se ve sucio. Si hablas de dinero, si pides un aumento, si lo que sea, porque tiene que ver con esta cosa de vergüenza, de irte como, entre comillas, como un trabajo, como ruin, como, ¿no? Todo está ligado como a la prostitución y a este tema de como una sumisión absoluta. Que se me hace un tema muy interesante. Entonces ella habla de cómo las mujeres negociamos de entrada siempre con una sensación de que hay algo sucio, inadecuado, que falta, que Claro. no fui suficiente, que no hice lo suficiente y que por eso la mayoría de las mujeres hasta tomamos trabajos en los cuales nos tenemos que sentir sobrecalificadas para decir sí a ese trabajo y que los hombres con que sepan un 40% de los Y a requerimientos veces menos. se avientan, órale, ahí lo aprendo en el camino, ¿no? Claro, y algo muy curioso, cuando ya estaba justo estudiando mi máster, tenía uno de mis amigos estaba en un máster de recursos humanos y él nos decía que la diferencia entre los hombres y las mujeres a la hora de pedir aumentos era la insistencia. Las mujeres lo piden una vez y si no se los dan, ay, Ya. se deprimen, Sí. se sienten no valoradas, puede que tengan su renuncia silenciosa, pero no van a insistir. Y un hombre, hasta que no le das el aumento, está Disney, 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 Disney. Lo mismo, yo tengo un grupo de mujeres y yo decía, bueno, lo que más quiero, en Sin Modestia, es que en algún momento no solamente se genere ayuda y buena onda, que eso siempre lo hay en los grupos de mujeres, hay mucha generosidad, mucha ayuda, mucho yo te cuento, yo te doy el tip, yo te conecto, pero también que hagan negocios, que generen dinero, porque los hombres tienen el club de golf o la cantina o lo que sea donde vayan a hacer negocios, y las mujeres solo nos reunimos por lo social, por ayudar, por la beneficencia, Por los hijos, por ¿no? los hijos. Entonces, creo que al final no es que necesariamente, o sea, creo que es demasiado conveniente que socialmente sea así. Porque claro, si tú no puedes tener los recursos, no puedes tener la independencia, porque la primera independencia es financiera. O sea, incluso yo ahora veo un cambio porque empezó a entrar todo este movimiento que yo siento que es una muy mala interpretación del tema femenino y masculino de es que empiezan a salir videos tipo el Chicharito, ¿no? De que la energía femenina y la masculina y déjense cuidar, sí, pero eres deudor alimenticio, mendigo. Y había otros cuates de yo soy un billonario, pero entonces mi esposa, que es modelo, se quedó en la casa y le trajo energía femenina al hogar y entonces yo le doy una mesada y yo, hijo de su madre, o sea, si se quedó a ayudarte a su imperio, más bien es tu socia, dale el Claro. 50% de tu imperio, ¿no? Y Elena Cardón, la esposa de Gran Cardón, ella sí dijo, yo sí me quedo en la casa, pero mira, del negocio, no de nuestros bienes, no del patrimonio, de todo, 50% porque efectivamente tú estás haciendo esta carrera, porque yo te estoy facilitando esto, porque Sí. yo te resuelvo también el recibir a tus socios, el hacer Claro. el no sé qué. Y ya cuando los hijos crecieron, pues ella empezó a ser muchísimo más pública, ¿no? Pero entonces creo que ahí tenemos que aprender a negociar mejor. O sea, incluso si la situación es esa, tendríamos que poder decir estas cosas. Qué interesante, porque, o sea, hay tanto que tiene que ver en relación con el dinero que no solo es el dinero per se. Si fuera nada más el dinero per se sería facilísimo, pero entra la negociación, el merecimiento, tu creencia, pero ¿desde dónde negocias? Pero no, o sea, ¿quién sustenta a quién? Claro, Entonces, pero también en ese tema otra vez, ¿cuánto número y cuánto drama hay en eso? O sea, es un razonamiento medianamente sencillo. O sea, si tú tuvieras que contratar a alguien que hiciera la chamba que yo hago en casa, ¿eso cuánto valdría? claro. Eso es un número.
Y no, a lo mejor se oye muy frío y muy tal, pero también se oye muy frío que tú te quedes sin recursos Claro. toda la vida. O Sí. sea, eso también es frío y desalmado. O sea, como que siento que para los Sí. dos lados tenemos que tener una claridad de reciprocidad y de merecimiento y de que se puede construir. Y si es un mundo abundante, etcétera, entonces ¿por qué vamos a vivir desde el punto de De la yo no, carencia. yo no Claro, recibo? claro. Sof, de todo lo que has visto, ¿no escribiste tu primer libro hace 15 años por ahí? Ay, sí, hace dos. Hace 2 años. No, en 2011 salió Pequeño Cerdo Capitalista, el de Ole, finanzas. ole. Y 2013 fue el de inversiones, han salido libros de ejercicios en el Inter y 2021 salió la reedición, porque pues obviamente en el primer libro yo decía cosas como, cuando compras un CD, no, mijo, Ya no, ya no existe, nadie. ya no existe. Gracias. ¿Cuál es el hack más importante del tema del dinero en pareja? Yo creo que sí es el de empieza por las metas. También creo que sí tiene mucho que ver con busquen un momento en el que ya está agendado hablar de dinero, porque nunca va a haber un momento perfecto. Sí. Y que no sea en el instante, o sea, oye, podemos hablar de dinero dentro de 2 días, o sea, Sí. te puedes agendar este espacio, porque de repente también es esa, ¿cuándo hablamos de dinero? Cuando estamos súper cansados o con hambre o con tal, no, pues Barder Troya. Adiós, claro. Eso está dificilísimo. Sí. Entonces creo que eso y el tema de sí hacerlo con números ayuda mucho. Y ahí te va. ¿Qué es mejor? ¿Cuáles son las ventajas y desventajas de tener cuentas separadas, cuentas juntas, que esté abierto lo que ganan los dos? ¿Qué opinas de eso? Yo creo que sí debería de haber la tuya, la mía y la nuestra. O sea, siento que es más práctico si se ponen de acuerdo en cuánto se va a aportar a la casa cada quien. Luego se aporta en una sola cuenta y de ahí sale todo. Es mucho más fácil para el manejo. Porque luego en estas cuentas, digo, quienes digan, no, Sofía, no me importa lo que digas, nosotros queremos tener cuentas separadas, cada quien. Bueno, bájense Splitwise, que es una aplicación donde puedes poner los gastos compartidos y ahí te los va balanceando. Incluso si tienen ingresos diferentes, puedes poner que una parte pague más que la otra. Está perfecto, entonces es muy fácil de manejar así. Yo siento que lo de la cuenta ayuda mucho porque lo hace más práctico. Lo que no recomendaría nunca es que tengan una sola cuenta para ambas No, porque entonces personas. todo el mundo sí va a ser un desastre. Eso ¿no? va a ser un desastre. Y además, administrativamente complica las cosas el Sí. tema de independencia. Yo sí creo que cada quien tiene que tener sus partidas de las cuales no tiene por qué rendirle cuentas a nadie. O sea, no importa el tipo de relación que sea. Todo el mundo tendría que tener su dinero de este sí me lo puedo gastar yo libremente y lo que aportamos cada quien, ¿no? Entonces, sí, de repente esa conversación puede ser difícil de, oye, a ver, y ahí yo creo que es una conversación muy importante. Decir por qué crees lo que tú crees y escuchar al otro de por qué cree lo que él cree o lo que ella cree sobre el tema de cómo se deberían de repartir los gastos. Y de, oye, yo creo que como yo gano más, pues a lo mejor deberíamos de hacerlo micha y micha, o alguien decir, oye, ¿sabes qué? No importa cuánto gane cada quien, lo que cuesta nuestra vida es esto y cada quien 50 y 50. Claro. Pero que se diga por qué y que se platique, ¿no? Sí. No que sea como una asunción o que uno se enoje y el otro aguante. Me y ya. gusta. Y entonces, bueno, tenemos, abrimos con los límites, no, perdón, abrimos con el tema del Hijos. dinero con los hijos, luego con el tema del dinero con nosotros mismos, luego con el tema del dinero en relación de pareja, ¿no? Y ahora vamos con el tema del dinero en relación a nuestros papás. En México existe mucho esta creencia de cuidar a los papás económicamente, ¿no? De que ellos ya te dieron muchos años y que en la vejez pues los hijos hay que cuidarlos. Y justo en esta etapa de los hijos, ¿qué crees? Los hijos, digo, obviamente generalizando, están no solo intentándose sustentar a ellos mismos, pero quizás sustentando a los hijos y además tienen que sustentar a los papás. Sí, ¿no? es un sándwich generacional, sobre todo el de los millennials. Ajá. Tremendo, porque estás pagando tu vida, tu costo de vida con tus hijos, si es que tienes, o tus perrijos, porque muchos tienen Sí. perrijos. Estás tratando de ahorrar para tu retiro y al mismo tiempo muchas veces es una incógnita si tus papás ahorraron para el retiro, si ¿O no? tienen derecho a una pensión o no. Sí. Y esa plática, digo, si tus papás ya tienen más de 60, pues ni modo a echársela, pero ojalá la hicieras cuando tus papás tienen 50, ¿no? Porque entonces tienes más cancho o más chance de poder
decidir o de poder sugerir ciertas cosas sobre el tema del retiro. Nuestros padres, muchos, sí llegaron a cotizar a la Seguridad Social, a lo mejor lo dejaron o no, y hay mucha gente que pagando lo que se llama en el IMSS la modalidad 40, los últimos 5 años o por lo menos los últimos 3, podrían subir su promedio salarial o podrían recuperar pues semanas y demás, y entonces tener una mejor pensión. Pero claro, si eso lo haces al cuarto para la hora o pues ya, pues es muy difícil realmente tener ese tipo de planeaciones. Pero también yo creo que esto, como en todas las cosas que tienen que ver con dinero y relaciones de otros, pues hay que aprender a ponerse la mascarilla, ¿no? La máscara de oxígeno antes de ayudar a otros. Entonces, no quiere decir que no vas a ayudar a los papás, pero hay muchas formas de ayudar. Pero quizás primero te ayudas a ti, a que estés por lo menos con tu oxígeno y, ¿no? Y luego vas intentando ayudarlos a ellos, porque si no, si le das todo a ellos, se van a hundir los dos barcos. Y además, algo que le pasó a una alumna mía es que también, pues, en cierta forma necesitas hacerlo de una forma organizada. Cuando llegó la pandemia, ella empezó a ayudar a sus papás porque eran comerciantes y evidentemente no podían salir a vender porque pues eran población de riesgo. Pero entonces su coraje es que ella dejó de hacer sus metas, sus cosas, todo. Y la mamá le pedía el dinero a destajo. O sea, como que ella le decía, por favor, haz un presupuesto. Y la mamá era como, dame. Entonces, pues también la ayuda también puede venir con ciertas como condiciones, no por el lado de que seas codo, tacaño, mala onda, sino cuando realmente también tu bienestar va en ello, pues oigan, vamos a medirnos, vamos a hacerlo. Y hay muchas formas de ayudar. O sea, a lo mejor no es que necesariamente digas, oye, yo te voy a mantener de viejito, yo te ayudo a investigar lo de la modalidad 40 y a lo mejor sí te coopero con una parte, ¿no? O cosas tan básicas como preguntarles a tus papás si tienen algún tipo de cobertura de salud, porque deja tú los gastos de vida, los gastos de salud cuando crecen. Entonces, creo que al final el dinero sí, en este tipo de etapas nos enfrenta a nuestro miedo más grande, que es hablar de. Entonces, de repente preguntar las cosas. Y también hay como formas de sacarle la vuelta. O sea, una de mis alumnas lo que hizo es que les dijo a sus papás que si le acompañaban a hacer su testamento, para que ellos hicieran el testamento. Claro. Porque también ese es otro problema, como que la gente en México, ay, no, yo no quiero hacer mi testamento porque no quiero llamar a la muerte. Oye, no quieres llamar a la muerte, pero yo voy a tener que tener un dineral para poder hacer el juicio de intestado. Es importantísimo tener el testamento y también tener todos los casos de qué pasa si cuando eres grande pierdes tus facultades mentales. O sea, creo que hay mucho de esas conversaciones incómodas, que hay una frase que me gusta mucho y es el de escoge tu difícil, ¿no? Sí. Escoge tu difícil porque vas a tener el difícil o ahorita o después. Sí. Entonces, a lo mejor te sientes ahorita a escribir tu testamento, a escribir, ¿no? ¿Qué pasa si en dado caso que pierdes tus facultades mentales? ¿Quién se encarga? ¿Quién hace qué? O si te mueres, ¿quién se queda con tus hijos? Todo eso creo que es mucho más fácil a veces escoger el difícil ahorita que escoger el difícil después, que puede ser más exponencial. Pero eventualmente en algún momento del camino va a estar difícil, sin querer, o sea... Que eso es parte de la vida adulta, ¿no? Y eso es lo que entiendes con el tema del dinero y la vida adulta, que a lo mejor, sí, podemos decir, hay que flojera hacer presupuestos y la tarjeta, no sé qué, pero de repente las decisiones se empiezan a volver un poco más complicadas y no nos mandaron instructivo, ¿no? Como esto que dices, oye, los papás, ¿cómo decido? O el tema de bienes raíces, o el tema de la salud, todo ese tipo de temas, y justo por eso Pequeño Cerdo Capitalista, el audiolibro y el libro que también sale ya en abril, es Finanzas para la Vida Adulta. Porque ese tipo de decisiones son muy importantes y nadie nos da como que esa guía. este caminito o mínimo parámetros. O sea, a lo mejor no van a ser perfectos, pero por lo menos unos ciertos parámetros pueden ayudar. En el tema de los papás, por ejemplo, yo tuve una experiencia muy dolorosa y justo fue por lo que decidí escribir el libro. Y es que mi papá contrató pronóstico porque era un hombre que tenía una memoria súper prodigiosa. A los 62 años le diagnosticaron demencia. Y empezó a crecer el padecimiento hasta el punto en el que nosotros empezamos a tener que tomar control de sus finanzas, tomar decisiones sobre su salud. Y pues la verdad es que sí, es una etapa muy dura, pero bueno, mi papá dejó un relajo en muchas cosas y eso... Consejo número 1, por favor, nombren sus beneficiarios en sus cuentas de lo que sea. Del banco, de la Afore, las de los seguros, lo que sea que abran cualquier inversión, pongan a sus beneficiarios para que sea más fácil. Y si ya cambió su situación, si tronaron con la pareja anterior, si ya no vive alguno de los beneficiarios, actualícenlo, por favor. Pero también
mi papá, por ejemplo, lo que hizo es que en algunas cuentas nos puso como cotitulares a mi hermano y a mí. Entonces fue mucho más fácil cuando él estaba enfermo que nosotros pudiéramos tener los Manejarlo. recursos para manejar eso. Claro. Entonces, de pronto, digo, evidentemente yo entiendo que hay unos hijos súper rácanas que dejarían a los papás en la calle, pero pues si tus hijos son personas responsables y les confías, pues evidentemente esto puede facilitar muchísimo el Claro. manejo de los recursos. Y además yo creo que luego eso es más común de lo que nos imaginamos. Con mi papá pasó exactamente lo mismo. Entonces fue igual un tema igual de demencia, enfermedades neurodegenerativas, Parkinson, etcétera, y pues sí fue bastante un desastre. O sea, entonces creo que cuando estás bien no se te ocurre, ¿no? No. Hacerlo y luego ya que estás mal, pues ya se te fue un poco el tren, ¿no? Y los que nos quedamos, agradecemos mucho la previsión de los otros. Totalmente. sea, De como que es que una forma de dices, cuidado, es una claro. forma de cuidarte, ¿no? Claro, y justo la vida financiera empieza desde que le haces el primer chantaje a tus papás para que te compren algo y sigue después de que tú ya no estás en esta tierra Sí. porque algo dejaste o de problemas o de cosas resueltas. Así que si no Sí. quieres ser el típico tío de los que, ay, ¿te acuerdas? O que se Sí. peleen por los terrenos en la cena de Navidad por tu culpa. Entonces hay que arreglar eso. Ponte las pilas Ponte ahorita. las pilas, Escoge exacto. tu difícil. Exacto. Oye, Sof, de cierre, me encantaría traer un tema que es muy importante para todas las relaciones con el dinero, ¿no? Desde los hijos, los papás, la pareja, nosotros mismos, y es el tema de los límites. ¿Qué onda con los límites financieros hacia nosotros, hacia nuestros hijos, hacia nuestros papás, hacia nuestra pareja? ¿Cómo cohabitan? A mí me encanta el tema del límite porque mucha gente lo ve como algo muy agresivo, pero justo en un libro sobre negociación enfocada a la gente que es demasiado empática, Morita Heripur escribió que muchas veces no queremos poner límites porque tenemos miedo de dañar una relación o no queremos decir no porque tenemos miedo de dañar una relación, pero que el resentimiento es un pequeño martillo que la va fisurando. Entonces, te vas a acabar cargando la relación de todos modos, Sí, básicamente. Entonces, es mejor hacerlo desde el punto de vista en el que tú te cuidas y de alguna forma también pues le das al otro cuál es la cancha sobre la que puede trabajar. Pero ojo, está muy chistoso que nos cuesta en Latinoamérica poner límites porque no entendemos bien qué es un límite. Un límite es algo que tú vas a hacer en caso de. Un límite tú no se lo puedes imponer a alguien más. O sea, tú no le puedes decir a otro que él haga algo o que cambie algo, solo lo que tú puedes hacer. Entonces tú no le puedes decir a tu amiga que siempre te pide dinero que deje de gastar como loca, pero sí le puedes decir, la próxima vez que me pidas dinero yo no te voy a poder prestar porque ahorita estoy ahorrando para X o Y cosa. Entonces, si quieres que te ayude, te voy a hacer un presupuesto, pero con lana, no. ¿No? Que esa es otra de las cosas, que de repente creemos que la única forma de ayudar es con dinero. Entonces, y lo mismo, o sea, de repente a lo mejor el límite puede ser la salida. Típico, fin de año la gente cree que es fin del mundo. Entonces el límite puede ser, oye, yo puedo ir solo a 3 cosas, si me invitan a una más ya no la Ya voy a no voy. aceptar, ¿no? O la cuenta con los cuates. A lo mejor estás en un momento en el que tú no bebes en tu vida o nunca has bebido y vas con tus amigos que se piden 200 aperitivos y todo lo demás. Yo fui a un viaje a Bahía de Guadalupe y la cuenta, o sea, las comidas espectaculares y nos encantaron, pero de repente se agarraban a pedir whiskies que yo decía, a ver, orden, vamos a pedir la cuenta, la vamos a dividir entre todos y los aperitivos lo dividen, digo más bien la parte de los digestivos la dividen entre los que hayan pedido digestivos y mágicamente dejaron de pedir tanto digestivo porque pues claro, ya no tenían el patrocinio de todo el mundo, ¿no? Claro. Entonces creo que al final esa parte también de decir de, ok, tú pide lo que tú quieras, pero yo como no lo quiero hacer, no voy a entrar en esa dinámica de gasto, también se vale. Entonces creo que al final, siempre que tú entiendas que el límite es algo que tú vas a hacer para protegerte o para sentirte cómodo o para no sentir que algo es injusto o para cuidar tus finanzas o para cuidar tus metas, se vale ponerlo. Obviamente hay que decirlo, pues, o sea, como que también siento que los límites a veces no los comunicamos bien por esta parte de las creencias, porque sentimos o culpa o lo sentimos como una agresión. A ver, no, o sea, chill, o sea, se puede decir, ahora sí que lo cortés no quita lo valiente, se puede decir bien, Sin tema. pero sobre todo, o sea, es mucho más fácil poner un límite cuando tú estás diciendo lo que tú vas a hacer que cuando estás queriendo que el otro haga lo que tú quieres que haga. Claro. El otro día escuché una frase que decía que los límites son amor.
Y el hecho de poner límites a otros, primero es amor propio por nosotros, y ponerle límites a tus hijos, ponerle límites a tus papás, también es un acto de amor para mantener esa relación sana. Entonces, en vez de que el límite te joda la relación, al revés, te la nutre, porque están las cosas claras, los caminos claros, Y ¿no? te estás uniendo desde otro lado. Sí. No te estás uniendo desde el lado del sacrificio, la insatisfacción, sino, oye, pues Sí. me siento a gusto en esto. Y eso es mucho lo que yo creo con el tema del dinero. No hablamos del dinero no por tantas cosas del dinero, sino porque no nos tenemos confianza. El poder hablar de dinero, lejos de decir, ay, no, si nos confiamos todo, no hablemos de dinero. No, si nos confiamos todo, hablemos incluso de dinero. Claro. Oye, Sof, ¿qué le dirías a cualquier persona, pareja, que está pasando o ha pasado muchos años de tener problemas económicos, problemas financieros? ¿Se puede reescribir la historia? ¿Se puede reaprender algo y tener otra situación financiera completamente distinta? Yo creo que siempre puedes cambiar el rumbo de tus finanzas o de tu generación de ingresos, pero tienes que estar dispuesto a hacer cosas distintas, acuerdos distintos. Yo creo que el tema de las finanzas personales son etapas, ¿no? Y empiezas, y cuando hay periodos difíciles, pues sí, forzosamente vas a tener que pasar por la etapa de la frugalidad y apretarte el cinturón y cambiar las cosas y adaptarte a nuevas cosas en pos de generar los recursos para otras. El problema es que muchas veces la gente que repite las caídas no ha obtenido las lecciones, ¿no? O sea, no ha tenido esta parte de, digo, a lo mejor también pueden ser cosas externas de un negocio que iba muy bien y luego fue muy mal, pero ahí, por ejemplo, tenemos que aprender también a separar el dinero personal del negocio. Porque si todo está metido en tu negocio, en el momento en el que eso vaya mal, o sea, no vas a tener con qué sustentar tampoco el negocio, ¿no? Entonces, aprender a hacer esas divisiones es importante. Aprender a hablarlo con la familia. O sea, yo, por ejemplo, yo nunca le digo a mi hijo, no tenemos dinero. O sea, yo a veces le digo, no está en el plan, no está en mi presupuesto o no es el momento. Sí, punto. No quiere decir que nunca vaya a suceder en la vida, Sí. pero sí que no es algo no desde ese lado de carencia y de preocupación, sino desde ese lado de que a veces se hace y a veces no, ¿no? Entonces creo que a veces las personas que tienen muchos años con crisis económicas, a veces tenemos que entender de dónde viene esa crisis. O sea, por ejemplo, cuando tienes una deuda, la gente lo primero que quiere hacer es correr a pedir otro préstamo. Claro. Cuando a lo mejor lo primero que tienes que hacer es entender cómo te metiste ahí. Sí. Y no con culpa, que eso es No. un concepto muy importante. Quitarle la culpa, nada más las cosas como son. Sí, ¿no? justo Y la escuchas, vergüenza. y justo escuché que hay una gran diferencia entre la culpa y la responsabilidad. La culpa mira hacia el pasado, lo que hice mal. La responsabilidad es cómo voy a responder, esa habilidad de responder. Entonces, ok, pasó lo que haya pasado, pero ahora qué voy a hacer hacia Claro. adelante. ¿Cómo lo voy a accionar? Me gusta esa responsabilidad. Gracias, Sof, me encanta. Gracias por compartir tu experiencia. Tu Luego haremos historia. finanzas para perritos. Es que se nos coló el perrito aquí a la grabación. Ya sabe abrir la puerta. Para cerrar, me gustaría hacerte unas preguntas rápidas. Son 10 Ajá. preguntas. Lo ideal es que contestes una respuesta corta, lo primero que te venga a la mente. Ok. ¿Va? Para ti, ¿qué es crear? Es divertirse. ¿Cuáles emociones vives mientras creas? Alegría, concentración, plenitud. ¿Qué alimenta tu alma? Los sueños de la gente. Uno de tus autores favoritos. Orhan Pamuk me gusta mucho, aunque a mi esposo le choca. También me gusta mucho Steinbeck, de Al Este del Edén, pero mi autora favorita del mundo mundial es Amélie Nothomb, que habla mucho como de su pasión por Japón y me la contagió un poco. Qué linda. Uno de los mejores libros que has leído. Estupor y temblores de Amélie Nothomb me mata de la risa, y Al Este del Edén de Steinbeck, que me parece la mejor lección de marketing de la vida. Hay una mala tan mala que es mala después de que se muere. Me gusta. Un consejo para alguien buscando su fuego interno. Acuérdate de qué te gustaba mucho cuando eras chiquito. Uno de los problemas más urgentes para la humanidad. Híjole, yo creo que resolver el tema que tenemos con la generosidad, ¿no? O sea, como que somos muy, muy egoístas. Si los seres humanos necesitáramos ponernos de acuerdo en una sola cosa para ser plenos, ¿cuál sería? Respetar al otro.
¿Qué experiencia cambió tu vida? Yo creo que ser mamá fue una de las más fuertes porque yo soy una persona muy, muy independiente. Entonces, para mí la maternidad fue un poco difícil, pero también es como entender que puede ser un amor sin límites Sí. y que, pues, a veces te puedes adaptar mucho a eso. Y por último, ¿cómo defiendes tu derecho a crear? Yo sí busco muchos espacios para tratar de concentrarme, ¿no? O sea, algo que yo hacía es que trataba de hacer 80 cosas al mismo tiempo y entre más multitasking me volvía, más miserable era. Entonces, a veces trato de, o cuando estoy escribiendo muy constantemente, trato de tener un día o, digamos, agendados días y de preferencia que sea lo primero que haga, porque luego ya después Sí. me cuesta mucho trabajo, o que en ese día lo único que pueda hacer es escribir. Bien, me gusta. Gracias, Sof. ¿En dónde te pueden encontrar en redes sociales? ¿En dónde están tus libros? ¿En dónde está tu agenda? Bueno, escuchen, por favor, Finanzas para la Vida Adulta en Audible. Es un Audible original, así que solamente ahí lo van a poder escuchar. Y el método Pequeño Cerdo Capitalista también ya está en todas las librerías. Está en Amazon, en Gandhi, en Busca Libre, El Sótano, El Péndulo. O sea, todas las que puedan querer encontrar. También se están en Guadalajara, en Gonville, por ejemplo. También ahí lo encuentran. Y en Pequeño Cerdo Capitalista tenemos un canal de YouTube que todas las semanas publicamos algo. Entre 2 y 4 veces al año también abrimos cursos, así que estén muy pendientes porque siempre tenemos algo que tiene que ver o con finanzas o con inversiones. Me encanta, Sof. Muchísimas gracias. Gracias por compartir tu experiencia, tu knowledge, todo lo que has vivido. Y gracias por compartirte todo en este espacio. A ti muchas gracias, me encanta realmente el proyecto, cómo vives y todo lo que compartes. Aquí en el detrás de Gracias, cámaras, querida. ese no salió, pero estuvo muy bueno los tips. Entonces, muchas gracias. Feliz o feliz. Y muchísimas gracias a ti que nos estuviste escuchando el día de hoy. Te invito a que te suscribas y nos sigas. Estamos en todos los canales y en todas las plataformas. Y te invito a que nos dejes algún comentario, alguna pregunta que tengas tanto para Sof como para mí. Nos va a encantar leerte. Muchísimas gracias por estar aquí, por conectar con este espacio.